Ya, dejamos el deporte, revisamos temas de la contingencia, tiene que ver con el coronavirus, con la política. ¿Qué quieren que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros. Así fue la polémica respuesta del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la prensa tras ser consultado por la cifra de fallecidos en el país por el coronavirus. Para hablar del tema de Bolsonaro, la crisis sanitaria y política que vive Brasil, nos acompaña Gilberto Aranda, académico del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes desde esta forma remota, este formato remoto. En formato remoto, obviamente, que se va a mantener por un buen tiempo. Gilberto, no solamente la frase que te estaba mencionando en el enunciado de Jair Bolsonaro llama la atención. Hoy día, por ejemplo, le preguntaban cuál es su responsabilidad en las muertes. Y él dijo, la pregunta es tan idiota que no voy a contestarte. Y otras frases que ni siquiera se pueden repetir. ¿Cómo analizas tú el personaje y cómo ha enfrentado Jair Bolsonaro esta contingencia? Bueno, desde luego hay un complemento a esa frase dentro de esa misma conferencia de prensa, donde Jair Bolsonaro incluso dice que el incremento en las muertes provocadas por el coronavirus debiera ser facturado a los gobernadores y alcaldes que han impuesto medidas restrictivas y que no han tenido éxito. Eso es un poco el tenor. Por lo tanto, esta idea de echarle la culpa a otro parece que se está imponiendo dentro de un estilo populista, que un nuevo populismo, desde luego, ¿no? Tal vez no el de los años 2000 que vimos a propósito de Chávez y otros presidentes del ala izquierda, sino que este nuevo formato encabezado por el presidente Trump pareciera que busca responsabilidades siempre en otro, una conducta un tanto farisaica también. Y desde luego a mí me parece que es sumamente complejo en un país que está teniendo esta cifra, que acaba de superar a China en lo que concierne a la cifra de muertos. Me parece muy delicado esta puja, esta tensión que hay, no solamente con los periodistas, a los cuales generalmente también se le acusa de fake news, sino que respecto de otros poderes locales y estaduales que están absolutamente Sí. decididos a mantener medidas de confinamiento para evitar la dispersión de este virus tan letal. Por lo Gilberto, tanto, sí. sí, ¿cómo se analiza justamente, analizando lo que tú nos cuentas, cómo se analiza dentro de la figura de Bolsonaro? También tú mencionabas a Donald Trump. A ver, estos discursos, cuando tú tienes cifras, en el caso de Trump, de más de 1 millón de infectados, de más, casi 60.000 muertos, en el caso de Brasil, 5.000 muertos, tú lo decías, más que China, 70.000 infectados. ¿Cómo, ¿Cómo se analiza políticamente este tipo de respuestas en el marco de este populismo que tú dices, cuando realmente, cuando las cifras sencillamente no te acompañan, no hay nada que te respalde? Sí, son presidentes que están muy abrumados por el tema económico. Desde luego, pienso que es un falso dilema contraponer la cuestión económica y el tema de la seguridad frente al virus, porque la verdad es que son cuestiones que se necesitan ambas. Es necesario tener una economía sólida para poder responder a los desafíos que entraña el coronavirus con respiradores, con hospitales, con personal especializado e incluso para un tema tan importante como poder responder a una población que va a tener muchas demandas. Son complementarias. Sin embargo, en la mirada particularmente de Jair Bolsonaro, está tan, digamos, tan obsesionado con el tema económico respecto a una recuperación de Brasil después de varios años de ir a la baja, que el coronavirus se ha interpuesto en este deseo y por supuesto que está dispuesto bajo cualquier circunstancia el lograr esas metas que se propuso. Y bueno, ya hemos tenido que hay particularmente en la figura del ex ministro de Salud una víctima política Mm. que fue desplazada de su cargo precisamente por haber respaldado a los gobernadores respecto a sus posiciones de confinamiento, de distanciamiento social, etcétera. ¿Cómo analizas, Gilberto, justamente insisto, en los conceptos que entrega Bolsonaro, tú también volviendo a compararlo con Trump? Claro, Trump tiene elecciones el 3 de noviembre, Bolsonaro lleva en el gobierno 1 año, 3, 4 meses, o sea, tiene elecciones, le queda bastante. Eh, ¿Qué está buscando? El impeachment, ¿tú lo ves que es algo probable, es algo posible, tiene respaldo, tiene espaldas parlamentarias Bolsonaro para enfrentar un proceso como este? Bueno, mire, la verdad es que el impeachment no se ve como inminente, pero ya no es descartable que ese expediente que sacó a la presidenta Dilma y en su momento también amagó el presidente Collor de Mello se reencarne en esta administración de Bolsonaro.
Hay que decir a este respecto y tener mucha claridad que la comparación entre Trump y Bolsonaro es al lugar, porque tienen no solo estilo, sino que un discurso nacionalista, económico, con visos de encuentro, pero evidentemente en el caso de Trump tiene las elecciones a la vuelta de la esquina, elecciones seguras, que ahora se presentan un tanto, digamos, con algunas dudas, frente a Bolsonaro, que el tema básicamente es que su promesa de una mejoría económica y de un cambio en las coordenadas de la economía histórica brasileña, pasando de cierto proteccionismo a un abierto libre mercadismo, esas promesas hoy día tienen un obstáculo, un óbice en lo que es el coronavirus. Y en ese sentido, yo diría que los militares, hay que advertir esto, la política brasileña se está militarizando y muchas decisiones pasan por el círculo militar, sobre todo si consideramos que Moro, que era un gran referente, se ha retirado y cada vez se está estrechando el círculo de asesores y de el círculo en torno al presidente. Son los militares los que probablemente con Braga Neto, el ministro de la Casa Civil, el ministro secretario de Gobierno, otro militar, quienes estarían evitando una posibilidad de impeachment, pero no sabemos hasta cuándo va a llegar esto. Además que tengo que decirlo con mucha claridad, los militares a estar tomando decisiones y al estar conduciendo de una manera específica al gobierno brasileño, también muchas veces están pasando por algunas decisiones del mismo presidente y terminan convenciéndolo o persuadiéndolo de tomar de determinados caminos. Gilberto. Un presidente que, insisto, se está quedando algo solitario. Sí, justamente tú dices, solamente se va quedando con el respaldo militar, pero también en las últimas horas la justicia brasileña ordenó a la policía interrogar, justamente tú mencionabas a Sergio Moro, ex ministro de Justicia, interrogarlo, ya que acusó a Bolsonaro de intervenir en investigaciones judiciales, justamente que involucraban al hijo de Bolsonaro, a Carlos Bolsonaro, en acusaciones por tema de fake news, por esparcir fake news a través de medios virtuales. Esa orden de la justicia de investigar, justamente de interrogar a Sergio Moro, ¿puede complicar más el futuro de Bolsonaro? O sea, yo más bien quisiera precisar algunas cuestiones. Evidentemente hay un encargo de la Fiscalía para investigar a Sergio Moro, pero sabemos también de que el intento de que esta Fiscalía articulara esto pasaba también por la decisión de un nuevo jefe policial, cuya asunción o de alguna manera su toma de cargo fue obstaculizada o de alguna manera detenida por un ministro de la Corte Suprema que está también diciendo que el gobierno dirigido por Bolsonaro y particularmente el presidente está interfiriendo en cuestiones como lo que son las indagaciones, ya no solamente sobre Sergio Moro, como muy bien lo dice, sino que además sobre Carlos Bolsonaro, porque aquí hay una acusación. Entonces acá se están cruzando las dos indagaciones, la de la Fiscalía, pero también una policía que ha sido cambiada a propósito de esta rotación o de esta salida de Sergio Moro, una policía que ha sido cambiada en sus jefaturas y que el candidato de Bolsonaro, más que candidato, quien iba a ser designado, ha sido detenido su nombramiento por el Tribunal Superior de Justicia brasileño. Por lo tanto, acá estamos nuevamente en una tormenta perfecta, quizás dimensiones mayores a la de Dilma, porque tenemos de alguna manera tensión entre el Poder Judicial, el poder del gobierno, el Ejecutivo, pero también diferencias con los legisladores que ya están empezando a visorar una posibilidad de impeachment y que han sido detenidos por estos ministros el ministro de la Casa Civil y otros ministros militares, de alguna manera convencidos. Frente a esto también quisiera agregar de que tenemos una confusión a nivel del gabinete brasileño, donde el verdadero canciller de facto es otro hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, por sobre el canciller efectivo. Hay muchas cuestiones que pasan por este hijo que es diputado federal y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja brasileña, y así podemos seguir sumando. Es decir, estamos en un momento muy complejo donde hay un gobierno que en cierta medida está perdiendo su orientación, sus metas ya no parecen conseguibles, esta economía que quisieran boyante, y lo que vemos que en general lo que está haciendo el presidente es responsabilizar a otros de una cierta responsabilidad que él también tiene. Gilberto, en ese sentido, uno se usa la jerga económica? Entonces, obviamente, la economía, que era su principal atributo, quizás entre comillas, es la que lo está castigando. ¿Cuánta línea de crédito le está quedando a Jair Bolsonaro? Y también
aplicar un poquito, también conocer un poquito la historia de Brasil, un país que no es muy dado mucho a las manifestaciones sociales, a tomar las calles para manifestarse, salvo los últimos años, pero históricamente no había sido mucho de marcha ni manifestación social. Uno lo mira desde acá, haciendo el paralelo un poco lo que ha pasado en Chile. ¿Cómo no entiende cómo la ciudadanía no sale a la calle con este nivel de corrupción, con este nivel de acusaciones, con lo que está sucediendo, con 5.000 muertos, con 70.000 casos, con un presidente que desoye sencillamente el llamado? Tenemos incluso a ministros de salud acusando al presidente ante la ONU, ex ministro de salud de Brasil. ¿Cómo se entiende este panorama? ¿Cuánta línea de crédito le queda? ¿Por qué la gente, o uno siente por lo menos en las informaciones, que no se manifiesta tanto? Sí, bueno, desde luego hay un sector de la población muy alto que está muy consciente respecto a la amenaza que representa este virus y como una gran parte del mundo ha optado por, sin ser, aunque no esté obligado a una cuarentena en forma, lo que se hace, la cuarentena que es una cuestión formal de distancia respecto a potenciales infectados e infectados, lo que hace es distanciarse o acatar confinamiento, con lo cual por supuesto que no participa de grandes manifestaciones. Este definitivamente no es el momento ni en Brasil ni aquí de manifestaciones masivas en la calle, que dijera. Brasil tiene una tradición de movimentismo que fue más que resultado, que de alguna manera se plasmó también a partir de 2011 con redes sociales que llamaban a salir a la calle y que terminaron en un descrédito completo y transversal del sistema político y de los partidos políticos y de los políticos brasileños, y que terminó finalmente primero en que la presidenta Dilma fue sacada del poder por una decisión legal, hay algunas críticas de legitimidad, pero legal, y que en definitiva significó que llegara al poder este político que no tenía mácula de ser un político común, aun cuando tenía ciertamente 30 años de Congreso, y que básicamente era un discurso antipolítico contra sus mismos compañeros de labor, de oficio, de profesión, con los cuales tenía una reñida crítica. Sin embargo, acá yo quiero ser bien claro y decir algo. Él llega al poder no solamente por el respaldo popular, sino que hay una intermediación de élites militares, élites cristianas evangélicas y élites ruralistas, que de alguna manera están disponibles para una nueva configuración de poder, una nueva arquitectura de poder, y que lo ungen como su candidato aceptado por el pueblo brasileño, una parte importante, no todo el pueblo, pero una parte importante del pueblo brasileño. Esta es la verdadera cuestión. No solamente estamos ante un Bolsonaro que ha perdido crédito en una parte relevante de la población, y así lo dicen las encuestas, sino que estamos hablando también de un presidente Bolsonaro que, al perder a su ministro más popular, Sergio Moro, se distancia de ese sector de conservador de derechas que lo apoyó, una parte del sector conservador y de derechas que lo apoyó, está empezando ya a quedar bastante lejano también de otros sectores que lo apoyaban originalmente, y por lo tanto son básicamente los militares los que están conduciendo parte importante de la política brasileña. Yo no digo que lo decidan todo, pero ciertamente hay una dosis de militarización. Que voy a decir algo, en general los politólogos estamos alerta frente a esto, porque muchos pensamos que los militares lo que tienen que hacer es colaborar en las decisiones que toma una sociedad encabezada por el poder civil, pero esto no es una participación y una colaboración más, o su participación en el gabinete, sino que estamos hablando de la dirección política del gobierno y del Estado, y eso que los politólogos en general lo vemos con bastante distancia, y lo tratamos de pensar de una manera, digamos, con cierta advertencia. En este caso yo tengo que decir que ante estas cosas que ha hecho que ha dicho el presidente brasileño Jair Bolsonaro, pareciera ser que es bastante más razonable la conducción de estos militares, sí, de lo que es la política brasileña. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias.